Buenos días, tengan todos. Damos gracias a Dios por este culto más que celebramos en el nombre del Señor. Excelente, me oigo muy bien, eso está muy bien para empezar. Vamos a orar antes de comenzar en esta hermosa mañana, en este hermoso día del Señor. Vamos a ir con el Señor, vamos a pedir que Él nos bendiga, que Él nos hable a través de su palabra y que pueda traer bendición a nuestras vidas. Allá donde cada uno de ustedes esté y nosotros aquí, vamos a hablar con el Señor. Padre, estamos sumamente agradecidos porque solamente estamos aquí, Señor, por un motivo, una razón de que tú estás vivo, de que estás en medio de tu iglesia, Padre, que tú te paseas, como dice Juan en Apocalipsis, y tú estás en tu trono, Señor, para siempre, y venimos a adorarte. Venimos a bendecirte, venimos a que también nos hables a través de tu santa palabra. Y es exactamente lo que te pido ahora. Háblanos una vez más, en el nombre de que es sobrenombre, todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Una de las oraciones que le hizo de manera, puedo decir, osada Moisés, valiente, aunque humilde al mismo tiempo, una de las oraciones fue: Señor, si tú no vas conmigo, yo no iré. Si tú no vas conmigo, Señor, si tu presencia no va conmigo, la verdad es que no iré. Y se me hace muy válida esta oración, se me hace muy bíblica además. Y si la presencia del Señor no está con nosotros, entonces nada de nada sirve, ninguna encomienda. Podría decir que nada valdría la pena si la presencia del Señor no va con nosotros. Si Él no va delante de la obra, si Él no va con nosotros, nada valdría la pena. Estoy ahora en Hechos capítulo 20, versículo 1 en adelante, y me parece un versículo o varios versículos que son, la verdad, cuando uno los lee por primera vez, bueno, decimos quizás al principio: ¿qué hace este itinerario personal de Pablo aquí? ¿De qué me sirve en el día de hoy esta agenda personal de Pablo? O bien de Lucas, porque Lucas era el doctor que se encargó no solamente de redactar, sino que él fue compañero de Pablo en el viaje misionero. Y entonces uno dice, bueno, ¿de qué me sirve en el día de hoy este evento que está en Hechos capítulo 20, versículo 1? Mire, se trata de Cristo, el gran tema de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, se trata del Señor Jesucristo. Vamos a ver en primer lugar el versículo número 1. Dice la Escritura, dice Lucas en el libro de los Hechos: después que cesó el alboroto. Si alguno no estuvo de alguna manera conectado la semana pasada, bueno, voy a poner un poco en contexto del gran alboroto, del gran escándalo de miles de personas, porque ahí estaba la gran diosa Diana y entonces el templo, mejor dicho, y se hizo un verdadero escándalo y estuvo Pablo al borde y a punto de morir. Y eso lo vimos la semana pasada. Por eso entonces Lucas está conectando este evento, este hecho, y dice: después que cesó el alboroto. Y me parece también un poco atrevida, osada, pero con un corazón pastoral, con un corazón misionero. Pablo, en sentido común, quizás hubiera huido, se hubiera guardado, pero él dice que dice Lucas, llamó Pablo a los discípulos de Éfeso, por supuesto. Y vi una palabra interesante: los llama. Obviamente los discípulos van a él con riesgo, con temores, por supuesto, por el gran alboroto. El gran alboroto. Viene a mi mente el gran reseteo o el gran reinicio. Ese gran alboroto entonces termina, cesa. Acuérdense que aquel hábil orador los apaciguó, los mandó cada quien en su casa, pero eso no significa que el peligro no estaba latente. Sin embargo, Pablo, haciendo caso omiso de eso, él llama a los discípulos y habiéndolos exhortado. Y me encanta esto que de manera meticulosa lo pone Lucas: exhortado y abrazado. La palabra exhortación
va más allá de la idea que nosotros tenemos parcial, porque la palabra exhortación significa instruir. Pablo entonces aprovechó ese momento para instruir a los discípulos, para preparar lo que le iba a venir, lo que dice Juan con respecto a la iglesia de Éfeso. Él aprovechó ese momento para afirmar, para advertir, incluso para corregir. Y por supuesto, ese abrazo paterno de un misionero, de un pastor que exhorta, que corrige, que afirma, que advierte, que instruye, que apela a la razón y a las escrituras, por supuesto los abraza. Y ahí la palabra exhortación es muy similar a la palabra consolador, del cual el Espíritu Santo es el consolador, el que está al lado. Y díganme ustedes si no el Espíritu Santo nos alienta, el Espíritu Santo nos convence de pecado, el Espíritu Santo nos corrige, nos convence, etcétera, etcétera. Y es el Espíritu Santo operando en la vida de Pablo, para que los discípulos sean exhortados y al mismo tiempo abrazados. Ahora, ¿qué nos está diciendo esto? Entonces se despide y sale para ir a Macedonia. Y ahí se está refiriendo la Biblia a las varias iglesias que él había establecido. Usted puede imaginarse, algunos comentaristas hablan de que Pablo sufría no solamente físicamente hablando, también mentalmente hablando. Pablo tenía dolores, tenía angustias, por supuesto le causaba pesar. Y entonces él se va a Macedonia para visitar a las iglesias, por supuesto, para ver cómo están los hermanos, y él se despide. Él ocupó este tiempo porque en la mente de Pablo él no sabía si iba a regresar otra vez. Él no lo sabía, porque su vida estaba en constante riesgo, en constante amenaza. Y este es el ambiente que solamente, y ahí va la verdad bíblica, es que solamente la presencia de Cristo hace que en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la pandemia, la iglesia del Señor siga adelante. Es la presencia del Señor Jesucristo en medio de su iglesia. Esa promesa que dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, sigue vigente, no ha caducado y no caducará. El Señor Jesucristo está con su iglesia. Y en medio de esta crisis, la verdad es que me da nostalgia el hecho de, por ejemplo, esta separación de Pablo con los discípulos, pero la idea, la esencia de la iglesia, la esencia de que se congregue la iglesia. Mis queridos hermanos, déjenme decirle algo, no es tan bueno que nos acostumbremos a estar conectados. Creo que humildemente delante del Señor deberíamos rogarle al Señor que nos permitiera, lo más humanamente posible hablando, lo más pronto posible. La esencia de la iglesia es la congregación, es estar junto a los discípulos, es la idea del Señor. Es que es un tiempo de prueba, pero usted no debe estar de todo confort allá en su casa, en una costumbre solamente de conectarse. Gloria a Dios por aquellos que están conectados. Esperemos en Dios que toda la iglesia esté conectada, pero esa no es la idea esencial de la iglesia. Por eso humildemente debemos pedirle: Señor, danos la oportunidad, porque es en la congregación donde el Señor se manifiesta, y es en medio de cualquier situación adversa. Porque déjeme decirle algo: el Señor, a pesar de la pandemia, la gran comisión no ha quedado a un lado. Id y haced discípulos a todas las naciones. El Señor nos dijo: pero si hay pandemia, dejen de pensar en eso. Es más, este itinerario, ¿qué le dice a la iglesia? ¿Qué nos dice a nosotros en el día de hoy? ¿Qué me dice a mí en el día de hoy este itinerario? ¿Qué me dice el Espíritu Santo a mí como iglesia? Amados hermanos, que si el Señor que está con nosotros, en medio de grandes problemas, en medio de grandes obstáculos, si el Señor va con nosotros, si está con nosotros, la obra debe seguir. Con nosotros, sin nosotros y a pesar de nosotros. Él se despide. Por eso Juan bien dijo
en 1 Juan capítulo 4, capítulo 3, versículo 16. Ese corazón desbordado, misionero. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Vea lo que dice el Señor. Cristo puso su vida por nosotros, y oiga bien, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. De eso se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de Cristo, y si Cristo está en nosotros, si Cristo vive dentro de nosotros, si Él está obrando su Espíritu Santo, su palabra, debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Aquí no hay si me guiñó el ojo, no hay si una ofensa del pasado, si un malentendimiento. No hay excusa, no hay pretexto, no hay justificante. Ustedes y yo debemos poner nuestras vidas en la iglesia. Es lo que está haciendo Pablo. Poner nuestras vidas por los hermanos. Dejando todo lo que ya pasó atrás, hermanos, extendiéndome hacia lo que está adelante. Si Él puso su vida, si Cristo puso su vida por nosotros, nosotros los creyentes debemos poner nuestras vidas, literal. Pablo estaba arriesgando su vida cuando él estuvo en Éfeso. Estuvieron a punto de lincharlo. Y también a ese pobre hermano, a ese par de hermanos que mencionamos la semana pasada. Y también Aquila y Priscila, que quizás escondieron a Pablo en su casa, como dice la carta a los romanos, expusieron su vida por causa de mí. Aquila y Priscila pusieron su vida por los hermanos. Y una vez más Pablo está exponiendo su vida al llamar a los discípulos, tomándose un tiempo en Éfeso todavía, antes de partir, exhorta, corrige, instruye, apela a los hermanos. Así que el exhortarnos, hermanos, no es la idea de regañar. La idea de exhortar es corregir, es instruir. Es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. Claro que nos disciplina el Señor, pues a los que ama disciplina. Deberíamos sentirnos dichosos si el Señor nos disciplina, nos corrige, porque somos sus hijos. Ay de aquellos que no disciplina el Señor, pero nosotros tenemos que tomarlo como una bendición. Pues el Padre a quien ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Bendito sea el Señor que nos corrige siempre. Y ojalá utilice siempre. Pero es una práctica de la exhortación unos a otros. Le he compartido en algunas ocasiones a algunos hermanos que tienen hijos pequeños. Lo que nosotros hacíamos, ahora ya no lo hacemos porque obviamente nuestros hijos ya están creciditos. Eso no significa que bueno, en el caso de nosotros, de Raquel, pues nos queda Abraham. Pero cuando eran pequeños, nosotros teníamos un método de disciplinar. Yo le decía, en el caso de Edith, no te resistas, ven pronto, va a pasar rápido. Y los papás nos duele más a nosotros disciplinar, a veces corregir. Tenemos que hacerlo. Y aunque le duele en el alma, se le caiga su brazo a usted después, llore más que su hijo, pero nosotros le decíamos, te vamos a corregir por esto y por esto. Y después que le aplicamos la disciplina, nosotros abrazábamos, en mi caso abrazaba a mi hija, orábamos al Señor y era una manera como el Señor nos indicó, nos dirigió para disciplinar. Y mire, es exactamente lo que dice Pablo con respecto a los discípulos. Y cada pastor, cada misionero debemos entender, cada líder espiritual debemos hacer exactamente lo mismo con los discípulos. Y debemos instruir, debemos corregir, debemos apelar, pero también dar nuestras vidas por los hermanos. Es una práctica que Pablo dice exhortándonos unos a otros en el temor del Señor. Mire, vámonos al versículo 2 y 3. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles, otra vez la palabra. Por eso la estoy ampliando, porque no tiene que ver con regañar. Aquí el asunto no es un regaño, aquí el asunto es corregir, sí, y a veces es necesario regañar, pero no es la médula de la palabra, de la definición de la palabra.
Dice, después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volverse por Macedonia. O sea, ¿qué en el día de hoy, en 2021, qué me dice ese itinerario? ¿Qué me está diciendo a mí este detalle? O sea, ¿qué tiene que ver con la universidad, con la prepa, con mi matrimonio? ¿Qué tiene que ver esta agenda personal de Pablo y de su compañero Lucas, el médico que la escribe después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras? Llega a Grecia después de haber estado ahí 3 meses y siéndole puestas acechanzas. Esto llama la atención. ¿Por qué razón? Imagínense cómo es el Señor. Por eso digo, el tema de hoy es que si el Señor Jesucristo, si la presencia de Cristo no estuviese con nosotros, hermanos, en vano fuera. Por eso Pablo dice, si Cristo no hubiese resucitado de los muertos, vana sería nuestra fe. Ningún esfuerzo misionero, ningún esfuerzo eclesiástico, ningún tipo de congregación. Gloria a Dios, y yo alabo al Señor por aquellos hermanos, y yo oro al Señor por los que están congregados presencialmente, lo digo públicamente. Y alabo al Señor por aquellos que no hemos podido retomar otra vez. Pero el asunto es que si no estuviera Cristo vivo, ningún esfuerzo valdría la pena. Pero el asunto es que Cristo va con nosotros en medio de la pandemia, en medio de la prueba, en medio de las misiones. Y mire, sale de un alboroto grande en Éfeso y dice la Biblia que después de ahí estando 3 meses, y se le puso luego acechanzas. En otras palabras, es una única palabra en el Nuevo Testamento, una conspiración. Pero ¿por qué conspiraron otra vez contra Pablo? Parece que el cristianismo se trata de una persecución. La verdad que sí, de alguna manera, por supuesto. La verdad es que los cristianos tenemos que entender que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero no hay nada mejor que las pruebas, que las tribulaciones de parte del Señor, que estar perdido en este mundo. Sin esperanza, sin Dios. Eso es algo terrible. Así que las tribulaciones, que son de hecho momentáneas, no son eternas, son momentáneas, son pasajeras. ¿Sabe cuál es la bendición? Que el Señor va con nosotros, que tenemos la presencia de Cristo, que va Cristo con su iglesia, que está Cristo con su iglesia. Por eso Pablo, de un gran alboroto, arriesga su vida, llama a los discípulos, los exhorta, los corrige, los abraza y luego emprende otro viaje. Y otra vez exhorta a otros discípulos con abundantes palabras. Llega a Grecia, está 3 meses, dice Lucas. Y entonces se le ponen acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria. Obviamente, si él sabía que había gente que le quería matar. Y la gran pregunta es, ¿por qué querían matar a Pablo? Y voy a dar la razón principal. Cuando llega Pablo a este lugar, la razón principal por que le querían dar muerte es porque 2 hombres judíos que eran los principales de la sinagoga abrazan la fe de Jesucristo. Uno de ellos se llamaba Crispo y el otro se llamaba Sóstenes. Dice la Biblia en Hechos capítulo 18 versículo 8, y Crispo, el principal de la sinagoga, vea qué dice el Señor, el principal, o sea, el más importante de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, lo cual significa sus hijos, incluso sus sirvientes, creyeron el evangelio. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Por eso pusieron acechanzas contra los judíos, contra Pablo. Los judíos empezaron a conspirar para darle muerte a Pablo. Pero el versículo 17 del mismo capítulo 18 del libro de los Hechos dice: entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga. Tenemos entonces 2 razones de envidia, de celo, la razón por la cual los judíos pusieron acechanzas
porque dos principales se habían convertido al evangelio. Pero ¿sabe qué sostenía a Pablo y qué nos puede sostener en el día de hoy nuestra débil fe? Es Cristo. En medio de la tormenta es Cristo Jesús. En medio de la adversidad es el Señor, es la presencia de Cristo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está en la iglesia, Él está con nosotros. En medio de la pandemia, en medio de cualquier crisis, en medio del conflicto, en medio de la desesperación, en medio de la ansiedad, en medio del quebranto, en medio de la debilidad, ¿sabe qué sostiene al cristiano? El evangelio. Por eso dice en Romanos 1:16, Pablo dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que en él cree. Y todo aquel que en él creyere no será avergonzado. No te dejaré ni te desampararé. Son promesas vigentes de parte del Señor. Y aunque vengan ríos y fuertes vientos, la casa no se ha de caer, porque la casa está fundada sobre la roca, y la roca es Cristo. Oh, nuestra fe está fundada en Cristo, para seguir adelante como iglesia, para seguir pensando en misiones. Yo estoy pensando en misiones. ¿Cómo le hacemos para abrir otras congregaciones? ¿Cómo le hacemos? Si Cristo, decía el himnólogo, si Cristo conmigo va, yo iré. Yo no temeré, con gozo iré. Estoy pensando, si Dios me da vida, ¿qué voy a hacer en 5 años y a dónde quiero ir y comenzar una iglesia? No sé si ofrendando, no sé si yendo, no sé si ya estoy orando. Es más, desde que era joven, ya estaba en el Instituto Bíblico La Roca en Guadalajara, y Dios puso una carga, nos dividían, creo que era los jueves, los viernes, no me acuerdo ya. Nos dividían para orar por distintos países del mundo. Y ahí Dios puso una carga sobre mi corazón, sobre España. Y yo he anhelado irme de joven, irme a España de misionero. Y no lo descarto. No sé si pueda, pero si vivo, Dios lo puede hacer. Y si no voy, ofrendaremos, oraremos. Pero la gran comisión no está basada, no son deseos nada más, no son anhelos personales. Mire, ¿dónde está Pablo? Está en las misiones. Está en las misiones, y cada miembro de la iglesia tenemos a Cristo. Ve, va adelante, es el deseo de Dios: ir y hacer discípulos a todas las naciones. No solamente Residencial Pensiones, no solamente Ciudad Cauquel, no solamente Izamal, no solamente Cuernavaca, no solamente, se lo voy a comprobar ahorita, voy a dar algunos textos bíblicos. Por ejemplo, 2 Corintios capítulo 2, versículos 12 y 13. Segunda Corintios 2, versículos 12 y 13 dice: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor. Imagínense, un misionero está de misiones con grandes conflictos, el Señor está con él. Pero dice Pablo: se me abrió puerta en el Señor. ¿Qué dice el versículo 13? No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Esto se da en estos 6 versículos. Esto que está escribiendo Pablo en 2 Corintios. Pero ¿por qué estaba quebrantado? Además, imagínense, de las acechanzas de los judíos, del peligro que corrió en Éfeso, el quebranto que tenía por una iglesia que había fundado, la iglesia de Corinto. Sí, la gloriosa iglesia que tenía todos los dones, que tenía todos los carismas, pero no tenía, como dice 1 Corintios 13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Sí, era una iglesia grande, era una iglesia dividida, era una iglesia fragmentada, era una iglesia donde un joven vivía con la mujer de su padre, y eso había quebrantado. Eso incluso, déjenme decirle algo, hermanos, eso no permitió, fue tal su quebranto de Pablo que no tuvo reposo en su espíritu.
lo cual significa que no pudo predicar. Pero gloria a Dios, que cuando regresa Tito le da buenas noticias. Dice el versículo 13, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Pero 2 Corintios 7, versículos 5 hasta el 7, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo, oiga bien que dice Pablo, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo. No tuvo descanso Pablo. No descansó para nada Pablo, sino que en todo fuimos atribulados. Esto está en la agenda del 1 al 6. De fuera conflictos, como el de Éfeso. De dentro, las acechanzas de los judíos. Temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Esas noticias que traía Tito de la iglesia de Corinto consolaron a Pablo. En 1 Corintios su corazón está desgarrado. Está en Troas y no puede predicar porque tenía una angustia, un quebranto. Y mis queridos hermanos, tenemos que apreciar en un equilibrio justo, en la balanza justa bíblicamente hablando, de que el ministerio pastoral, sea este o de cualquier otro pastor llamado al santo ministerio, el ministerio demanda más allá de nuestras fuerzas. Cristo tiene que ir con nosotros. Y por supuesto, esto también es un adelanto para aquellos a quienes Dios llama al ministerio, a quienes Dios llama a ser pastores, ancianos o obispos. Esto del ministerio prácticamente mata, en el buen sentido de la palabra. No sé si es buen sentido, pero es un buen sentido, para no decirlo tan drástico, porque es una cuestión de desgaste físico, es una cuestión de desgaste mental. Pablo tuvo una terrible crisis de ansiedad, por llamarlo de algún modo, por todo lo que había pasado en Corinto, por toda la división de los hermanos, por la inmoralidad en la que vivía aquel joven, por los problemas de matrimonio. Habían agrietado, habían partido el corazón de este misionero y pastor. Y fue duro con la primera carta a los Corintios. ¿Se acuerdan ustedes que dice? El tal se entregaba a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Fue duro, pero fue necesario. Fue con amor, fue un corazón pastoral, a tal grado que no pudo ni predicar. Y los que estamos en el ministerio, el liderazgo, así tenemos que servir. Sí, tenemos que decir la verdad y decirla con amor, en oración, humillados delante del Señor. Porque nosotros no estamos para aniquilar a las ovejas, estamos para alimentar a las ovejas, no para matar a las ovejas. Y dice entonces la segunda carta a los Corintios, dice, porque es cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. Y en ese sentido, mis queridos hermanos, nosotros debemos valorar mucho el ministerio de la predicación y de la palabra. Y en un sentido positivo, equilibrado, humilde, deberíamos valorar más la labor de los pastores, la labor de los ancianos, la labor de los diáconos, la labor de los maestros. Y dice la Escritura, verso 6, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a ustedes, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto. Mire que dice acá, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. No había pasado mucho tiempo en que Cristo había muerto, aproximadamente 20, 30 años, y fue en el 55, 57, no hay una fecha exacta, pero en estos 6 versículos podemos ver una radiografía de lo que estaba padeciendo un misionero
por causa de Cristo. Pero ¿sabe cuál es el punto acá? Es que Cristo iba con el misionero. Es que es el Cristo mismo que está caminando en su iglesia. Es Cristo mismo quien está con nosotros y hace que pensemos en misiones en medio de la pandemia. Y hace que ustedes y yo podamos ofrendar y dar nuestros diezmos, no para cumplir solamente, sino porque servimos a un Cristo vivo. Nos conectamos no para que vean que estamos conectados, sino porque queremos servir a un Dios vivo y verdadero. Y los chicos de alabanza aquí, los de transmisión, queremos estar, como les decía ayer, alabando a un Dios vivo y verdadero. Más allá de hacer las cosas por hacerlas, estamos aquí en la presencia de Dios. Cristo está en medio de nosotros. Ahora, hay que decir también la labor de Tito. Tito fue, Pablo su corazón estaba quebrantado, pero ¿saben quién fue finalmente a enfrentar a la iglesia? Porque para eso lo mandó Pablo, mandó a Tito a Corinto. Imagínense esa comisión que le den a usted o a mí, de ir a una iglesia que está dividida, que hay cuestión de inmoralidad, que hay problemas matrimoniales y bueno, te llegó el día, ¿ve? O sea, es como, te voy a dar las instrucciones, tú vas a hacer, pero tú vas a ir a solucionar o a ver cómo mediar o cómo ayudar. Versículo 4. Y le acompañaron hasta Asia. Esto está hermoso, hermanos. Esta agenda, ese itinerario que parece que no tiene relevancia, el Espíritu Santo nos ayuda a ver la importancia de esto. Le acompañaron hasta Asia. Son nombres no muy agradables quizás en el día de hoy, pero son nombres de hombres de Dios, que fueron hombres de Dios y están con el Señor. Sópater, parece como sopa, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver. Sópater, es una palabra esdrújula, de Berea, Aristarco, no Aristerco, y segundo, bueno, así se llamaba el hermano, no era un sobrenombre, de Tesalónica. Pero si usted se da cuenta, parece ser que eran representantes de las iglesias que él fundó, de las famosas iglesias de Macedonia. Y mire este hermano Gayo de Derbe, segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. ¿Por qué el Espíritu Santo en este itinerario nos pone el nombre de 7 varones, de hombres de Dios? Bueno, tiene 2 objetivos. El primero es cuidar la integridad, así como cuando le dijeron a David, cuando por poco lo mata un gigante. Bueno, conviene que tú no te arriesgues tanto, David, porque tú eres la lámpara de Israel y si se apaga esa lámpara, entonces empezaron a cuidar más a David. ¿Y sabe por qué hay 7 personas acá? El primer propósito es cuidar la integridad del apóstol. Por supuesto que sí. En segundo lugar, habla acerca de que el trabajo en el Señor, dado que Él resucitó de los muertos, no es en vano. Y hermanos, el ministerio no es de una semana, no es ni siquiera de 2 años, no es de 5 años, no es ni siquiera de 10 años. Apenas digo yo que nos estamos conociendo, porque hay nuevas generaciones en la iglesia. Desde cuando yo comencé en la iglesia que acá en Israel y Dios fuerte, pues ya tengo muchísimos años más. A ellos les hablo así un poquito más directo, quizá porque tienen muchos años más. Pero el ministerio lleva años, no es de una semana, no es de 15 días, no es de 3 años. El ministerio lleva años, pero ¿sabe qué? Acá hay una nota interesante. Dios bendice el trabajo del ministerio porque Cristo está delante de su obra. Y hermanos, acuérdense que Pablo prácticamente comienza la obra misionera en el segundo viaje misionero. Lo comienza prácticamente solo, excepto él lo manda a la iglesia de Antioquía, pero él se lleva a Timoteo. O sea, entre 2 personas. Pero acá ya tiene un staff de 7 hermanos, siervos por supuesto, amigos de Pablo, ayudantes de Pablo, asistentes, colaboradores. No se trata, el centro no es Pablo, no es el liderazgo de Pablo, el centro es Cristo, es el liderazgo. Ellos están haciendo la voluntad de Dios, porque desde el principio el Padre ha visto al mundo de manera global.
Israel, el problema de Israel es que se jactaron y pensaron que eran solo los elegidos Israel. No, la idea de ese pueblo elegido era para que diese testimonio a las demás naciones de un Dios verdadero. Y es la misma encomienda para la iglesia de hoy. Sed la sal de la tierra, la luz en medio de las tinieblas. Id y hacer discípulos a todas las naciones. Pero tiene otro significado, tiene otra connotación. Son gentiles. ¿Y sabe qué estaban haciendo acá? Todo este equipo no solamente cuidaban la integridad física de Pablo. Este equipo estaba dedicado a cuidar la ofrenda. Y esto es buenísimo para el cristianismo. Porque la iglesia, los hermanos eran los despreciados de los judíos. Pero esos pobres en extremo, como dice la segunda carta a los Corintios, profunda pobreza. Incluso Filipos era una iglesia que amaba mucho a Pablo, porque llegó el punto en que solo esa iglesia sostenía económicamente a Pablo. Ninguna otra iglesia más excepto ellos. Y sabe una cosa, estos hermanos estaban cuidando la ofrenda, pero tiene un significado aún mayor, porque la ofrenda la iba a llevar Pablo a Jerusalén para ayudar a los hermanos empobrecidos. Sí, cómo Dios cambia las cosas. La mega iglesia de más de 20,000 personas estaban en profunda pobreza ahora. La persecución los había asolado. Pablo lo comenzó, de hecho, en capítulo 8, él asolaba a la iglesia. Capítulo 7, la muerte del primer mártir, Esteban. Capítulo 4, Pedro encarcelado. Entonces la iglesia estaba atribulada, pero luego vino una hambruna terrible que estaba profetizada. Y vino una hambruna, entonces había muchos hermanos pobres en la iglesia de Jerusalén, al grado que algunos vendieron sus casas para alivianar ese dolor. Pero tiene un significado más profundo el versículo 4. Esto significa que en Cristo, en la presencia de Cristo, judíos y gentiles somos una sola, somos un solo pueblo. Somos de una misma ciudadanía ahora. Esta es la gracia del evangelio. Se trata de Cristo. Vea que el versículo 4 cobra algo, un significado mayúsculo. No es una simple agenda, no es un itinerario nada más de letras. Es la obra del Espíritu Santo, sacando líderes y siervos, cuidando al apóstol, llevando la ofrenda, salvaguardando. Ese es un testimonio impactante para la iglesia de Jerusalén. Era algo hermoso, porque reconocían que de ahí salió la palabra de Dios, de la iglesia de Jerusalén. Una muestra de humildad y una muestra de interés en medio de la prueba, en medio de la profunda pobreza. Por eso, queridos hermanos, en medio de la pandemia, no nos olvidemos de ser generosos, de ser dadivosos con nuestros recursos que Dios nos ha dado, nuestros diezmos, más allá de nuestros diezmos. Sigamos orando por misiones, pensemos, oremos, porque está el Señor con nosotros. Y si Él va adelante, ¿qué nos detiene? Verso 6. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, negamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Versículo 7 hasta el versículo 12, voy a leer de corrido. Pasa a otro tema Lucas, deja la agenda, deja el itinerario, y viene un evento que difícilmente lo olvidemos. Cuando nos congregamos acá en la iglesia, yo tenía algunos euticos. En todas las iglesias hay euticos, todas las iglesias tienen sus euticos. Aunque me parece un poco caricaturesco, le decía a mi esposa, claro que no tiene nada de caricatura, pero bueno, yo tengo mucho sentido del humor, un buen sentido del humor, digo yo, y no quiero perderlo. Dice la hermana Raquel que es lo que más ama de mí. No sé qué me está dando a entender, pero lo que más amo de ti es tu sentido del humor. No sé qué me quiso dar a entender, pero es lo que más ama de mí. Dice, el primer día de la semana, escuchen bien porque está buenísimo esta historia. Reunidos los discípulos, ahora déjenme darle un detalle acá grandioso de la Biblia.
Este Lucas, debemos darle gracias a Dios por la vida de este hombre de Dios, porque Lucas se toma la molestia. ¿Saben ustedes, hermanos, que es el primer registro en el Nuevo Testamento de que la iglesia gentil comenzó a reunirse el primer día de la semana? Séneca, el famoso filósofo Séneca, él se burlaba de los cristianos. Se burlaba y se mofaba porque los cristianos se reunían el primer día de la semana. Pero ¿cómo no reunirnos, cómo no congregarnos el día que Cristo venció al que tenía el poder de la muerte, que es Satanás? ¿Cómo no reunirnos cuando en el Nuevo Testamento vemos que Cristo vence a la muerte? Y Él está vivo y Él está delante de su iglesia. Él está con su iglesia. En medio de la adversidad, en medio de la congregación, Él está con nosotros. Séneca se burlaba. Y déjeme decirle algo. El cristianismo, en la mayoría de las veces, a la luz del Nuevo Testamento, de la misma historia, siempre tenemos que ir contra cultura. Porque resulta que los romanos y los griegos no tenían descanso ni un día de la semana. No descansaban un solo día. Claro que Dios había dicho, había hablado del día de reposo. Algunos hermanos también han pasado desapercibido por alto y piensan que el primer día de semana es mañana. No, queridos hermanos, no me acuerdo con quién platicaba. No, pastores, que yo tengo en cuenta que es mañana. ¿Estás equivocado? A la luz de la Biblia es primer día de la semana, es domingo. Hoy comienza el primer día de la semana. Es más, en Grecia, en la Grecia actual, porque se enumeran los días, no como nosotros, lunes, martes, no. Ahí se enumera 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y sabe cómo está el primer día de la semana? Le tienen puesto el día del Señor. Así que este versículo que pone aquí el médico, el doctor Lucas, es maravilloso. Si usted se da cuenta, la obra misionera la sostiene Cristo. De manera, yo puedo decir, de manera imposible. Es misión imposible, así le pondría yo al primer punto. Nos pone Dios en lo impensable, porque es Cristo que va al frente de las misiones. Es la mente, es el corazón misionero de Cristo. Es el corazón del Padre, y para que se cumplan los salmos de que alábenle todos los pueblos, las naciones, todas las lenguas, todas las etnias, todas las razas. No hay nadie mejor que nosotros para llevar el evangelio de tal manera, sabiendo que Cristo tiene a sus ovejas en todas las partes de este planeta Tierra, tiene a sus escogidos, y cuánta más razón nosotros debemos ir a predicar el evangelio. No es una motivación, es que Cristo así lo vio. El primer día de la semana, reunidos los discípulos, esto anótelo, subráyelo, sombrelo aún en su iPad, lo que sea. Por eso digo que hay que orarle humildemente al Señor con nostalgia y pedirle al Señor de alguna manera. Yo no sé si va a cambiar. La verdad es que no sé si vamos a regresar a lo que hacíamos antes. No sé. Y aun si no regresáramos a lo de antes, aunque haya vacunas y todo, Bill Gates dijo que en unos años, no dijo esta vez, va a venir una pandemia 10 veces peor que esta, y que deberíamos aprender de esta. Hace 5 años él dijo que iba a venir, eso fue, hace 5 años lo dijo, que iba a haber una pandemia a nivel mundial, él lo dijo. Y no estoy dándole ningún crédito a Bill Gates, lo único que estoy diciendo, y a la luz de la Biblia, a la luz de Apocalipsis, queridos hermanos, las cosas van a empeorar y nosotros tenemos que ir contra cultura. Yo tengo que hablar a favor de la vida. Tengo que estar en contra del aborto. Es antinatural, es antibíblico, no matarás. Pero más allá de eso, hermanos, ustedes no tienen idea, porque creo que vale la pena decir, no solamente estoy a favor de la vida, estoy a favor de las madres que no tienen idea de lo que están haciendo y lo que sufren, porque este es otro campo que no se ha dicho, lo que sufren las mujeres después de abortar.
las secuelas mentales, sentimentales, físicas que una pobre mujer, con el tsunami que la iglesia no se ha percatado y muchos hermanos tampoco, antivalores, los cristianos somos parte de la agenda globalista para que la iglesia desaparezca, porque es un obstáculo. Yo lo consulté anoche, el foro de Davos, que hace 50 años se lleva a cabo. En mayo se va a realizar otro, y hay la esperanza que en el 2022 sea presencial. Parte de esa agenda globalista es un ataque contra la iglesia, es para que este mundo sea gobernado por un eje, un sistema. Otro día hablaremos de eso, pero la iglesia, mis queridos hermanos, va contra cultura. Y vamos a hablar también que estamos a favor nosotros del matrimonio hombre con mujer. Hace varios años, más de 35 años, quizás casi convirtiéndome al cristianismo, leí un libro de un famoso, ahora para los jóvenes no tienen idea de lo que voy a decir, pero el famoso Greco Louganis, un famoso clavadista que sufrió en era el más grande clavadista de aquel entonces, sufrió un golpe a nivel cerebro, cabeza. Pero este joven era homosexual. Y leí su libro, porque yo vi la parte que me preocupa, la parte donde él narra, escúchenlo bien, todo el sufrimiento que padece un homosexual. He tenido la oportunidad de ministrarle a homosexuales, porque la Biblia incluso habla de que los corintios, nosotros también, si hermanos, acá no estamos, al contrario, la iglesia es una ventana, es una puerta para que un homosexual deje ese estilo de vida o cualquier otro pecado. Pero yo leí la parte donde el sufrimiento, el maltrato, lo que realmente sufre un homosexual. Y aunque le llamen orgullo gay, eso no es orgullo, es el dolor, es el libertinaje, y la iglesia tiene que ir contra cultura. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Esto es hermoso porque en este tiempo la iglesia se reunía para celebrar la cena del Señor. Y uno de mis sueños es que la próxima vez que nos reunamos eso vamos a hacer. Y además de la cena del Señor yo quisiera, ambas iglesias, que comamos juntos. No sé si yo no sé si vamos a volver a la normalidad. Pero si no fuera, si Cristo conmigo va, yo iré. Si Cristo va con nosotros, si la presencia de Cristo está con nosotros, sea que volvamos o no volvamos, se complique más, porque es lo que quería decir con todo esto. Se complique más y persigan a la iglesia y cierren los templos. No sé qué pueda pasar, pero si Cristo va con su iglesia, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, hambre, peligro, espada. Pero en esta ocasión se reunieron los discípulos para partir el pan, la cena del Señor. Se acostumbraba a hacer una cena con la iglesia. Y luego, como Cristo lo dijo, como lo hizo él mismo, celebraban la Santa Comunión. Pablo les enseñaba, no una hora como un servidor lo tiene que hacer ahora, habiendo de salir al día siguiente, y miren, alargó el discurso. No sé cuántos se atreverían a que yo pueda alargar unos 10, 15 minutos. Yo probablemente cuando termine 20, 30 minutos después, quedemos 5 o 3 o los de transmisión. Porque nuestra generación está hasta ve mucho 50 minutos, una hora. Bueno, qué bueno es que cuando menos saben que yo predico más o menos una hora. Pablo les enseñaba y alargó el discurso hasta la media. O sea, imagínense una predicación hasta la medianoche. Déjenme decirles que no tenían lámparas como las nuestras, nada que ver. Y dice que había muchas lámparas, pero no las que nosotros tenemos, eran de aceite de oliva y así se encendían. Estaba lleno el lugar. Imagínense lo incómodo, el calor sofocante. Por eso esta historia me encanta. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos.
Y un joven llamado Eutico, se cree que era un joven de 10 a 17 años quizás, que estaba sentado en la ventana. ¿No cree usted que las ventanas eran como las nuestras que tienen persianas o de madera? No, era un hueco que le ponían una cortina de tela, por decirlo de alguna manera. Cuando había frío, nada más la sellaban con algún elemento. Cuando hay calor, la abrían. Y claro, los más aventajados buscaban sentarse en las ventanas. Nada más que acá, pues estaban en el segundo piso. Y Eutico se cree que a lo mejor trabajó muy duro ese día. Y entonces cuando el discurso de Pablo se extendió, dice la Biblia que sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo. Yo digo que en todas las iglesias hay los euticos, ¿verdad? O es muy bueno el pastor para adormecerlos, o de plano ya viene uno así como cuando toma nuestra famosa pastilla para dormir. Necesito dormir, no está mal. Pero el punto acá es que él no había tomado nada, había mucho calor y eso no ayuda mucho porque el calor da sueño. Yo recordaba, no sé cuántos hermanos jóvenes sobre todo, en esta generación, al menos los que son fresas de estas iglesias, pues no saben qué es eso, ¿verdad? Pero algunos sí, cuando uno se levanta a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, y uno no ha terminado de dormir, y el tramo de donde toma el camión hasta el centro, esos 20 minutos, termina uno el sueño que tenía en la noche. Lo termina porque hay un calor, la gente, hay mucha gente. Bueno, estoy hablando de cosas antes de la pandemia. Ahora se duermen en la clase, nada más conectan y a roncar se ha dicho, ¿no? Lo sé. Y bueno, dice acá, dice que Eutico había pasado un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Pablo estaba quizás más emocionado, creo que yo. Vencido del sueño, cayó del tercer piso. Y el que escribe tiene la facultad para declararlo muerto. Alguna otra versión dice casi muerto. Pero el que está escribiendo acá, y en la mayoría de las versiones dice que murió. Y el que escribe es un médico. Así que él da fe de hechos. Él está muerto, no tiene signos vitales. Se murió. Él lo escribe, murió. Lo levantaron muerto. Entonces desciende Pablo y se echa sobre él. Y abrazándolo le dijo, no os alarméis, está vivo. En otras versiones dice su alma está con él. Después de haber subido y partido, o sea, esto no ha acabado. Ahora imagínense cómo la iglesia, de un gozo supremo de escuchar la palabra, a una desgracia total. Pero Cristo está con Pablo, hermanos. Cristo está con su iglesia. Por eso yo oro al Señor y anhelo la mayor velocidad, que todos nos vacunemos, y la mejor, hay que orar y ser intencionales. Señor, permite congregarnos ya lo más pronto posible. Esa debe ser nuestra humilde oración verdaderamente. Orarle, Señor, para tener nuestros cultos presenciales. De alguna manera, yo claro que estoy pensando, hay una idea que me dijo Nicole, me dijo, los coches, y eso es una buena idea. A lo mejor nos reunimos con todos los hermanos que tengan vehículos y celebramos la cena del Señor. Va a ser una locura, con un megáfono allá afuera. Eso no es lo de menos. Lo podemos planear y lo podemos proyectar. Y la iglesia se tiene que amoldar. Y aquí el punto es que Pablo dice que no os alarméis, pues está vivo. Y dice que Pablo desciende, se echa sobre él y lo abraza y dijo, no os alarméis, está vivo. ¿Sabe que en el Nuevo y en el Antiguo Testamento son pocas, a decir verdad, 6 resurrecciones? Nada más. Está la de Eliseo, de Elías, que resucitó a un joven. Está la de Eliseo. Están 3 resurrecciones de Cristo, que él resucitó a 2 personas. Y está esta última de Pablo. Y está la de Pedro, son 7 en total. Así que son en total 1, 2, 3, 6 resurrecciones, si no cuento mal. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos dice? Lo voy a leer rápidamente.
Estamos terminando ya. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Primero. Segundo de Reyes capítulo 4 versículos 32 y 33. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Hay 2 en el Antiguo Testamento. Pero tenemos Mateo capítulo 9, versículo 23 al 25. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, pero cuando la gente había sido echado afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Lucas capítulo 7, versículo 13 al 15. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Lucas capítulo 7 versículo 15. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Juan capítulo 11 versículo 43 al 44. Dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Hechos 9, versículo 40, versículo 41. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, obviamente con todo pudor, no lo que hizo Elías, no lo que hizo Eliseo, le dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Y aquí vemos este caso que Pablo el apóstol, confirmando su apostolado, resucita a Eutico. Pero todos estos muertos que fueron levantados de entre los muertos se volvieron a morir. ¿Por qué está este versículo acá? Esta historia la narra porque Cristo está con su iglesia y hay uno que es el centro de toda atención, que dice Colosenses 1:18, y Cristo, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito, en otras palabras, el mayor de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Queridos hermanos, si Cristo va con nosotros, tenemos que ir a las misiones. Tenemos que dar para las misiones, porque es Cristo quien está al frente. Si Cristo está en medio de nosotros, Él se manifiesta en su iglesia. Y déjeme decirle que en este año muchos hemos experimentado casi la muerte, y no estoy hablando en broma, estoy hablando en serio. Casi la muerte. Es una segunda oportunidad que Dios me da a mí para servirle. Casi la muerte, el Señor nos ha levantado del polvo de la tierra, ha tenido misericordia para que todo tenga la preeminencia, para que de tal manera nosotros veamos la importancia de la iglesia, la importancia de la comunidad, y anhelemos y oremos al Señor para que lo más pronto posible, no solamente nosotros, sino otras iglesias, podamos estar como esencialmente está y funcionó la iglesia y ha funcionado. Y aun si las cosas no llegaran otra vez a normalizarse, tenemos que recordar: el Señor va con nosotros. Y esta es una verdad bíblica que sostiene no solamente nuestra iglesia, sostiene nuestra fe. Si Cristo no resucitó de los muertos, nada tendría ningún valor. Y esto es lo que sostiene a nuestros jóvenes,
a nuestros hogares, a las hermanas, a los matrimonios, a los varones, a estas iglesias en general, es que Cristo está con nosotros. Yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Oremos al Señor. Padre, gracias porque si tú no fueras, si tú no estuvieras con nosotros, no podríamos dar un solo paso, Señor. Un solo paso. Pero permite que sigamos pensando en tu obra para alcanzar a más personas fuera de nosotros mismos, fuera de Yucatán, hasta el fin del mundo, Padre, más allá de nuestro corazón. Y permite lo más pronto posible, en tu misericordia, que en las iglesias, no solamente nosotros, gloria a Dios por los hermanos que se congregan, por los que estamos en línea, pero Señor, en tu misericordia pudieras darnos la oportunidad de amarnos más, procurarnos más, de dar nuestras vidas por los hermanos, Señor. Señor, ayúdanos a ver con tus ojos tu palabra y admirarte a ti, Señor, que eres el único que tienes todo el honor, eres digno de ser alabado, porque tu nombre es excelso. Gracias, Señor. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.